Bueno, elegí 4 o 5 imágenes, algunas de la historia del arte, otras del entorno, eh, para ejemplificar cómo uno puede leer y describir imágenes y cómo puede uno empezar a desarrollar un lenguaje antes de interpretarlo. Por ejemplo, esta imagen que es de Cézanne, ¿no es cierto? Yo la miro eh, y puedo empezar a decir lo que veo. Por ejemplo, veo dos personas, ¿no es cierto?, que están sentadas, que están enfrentadas y que están haciendo algo, ¿no es cierto?, que están jugando las cartas. Eh, Ahora, si bien tiene una estructura simétrica, ¿no es cierto?, uno puede decir que son como dos partes prácticamente iguales, no lo son, porque si ustedes se fijan, una persona este, está entera, incluso se ve el respaldo, ¿no es cierto?, se ve el respaldo de su silla, mientras en la otra el borde del cuadro corta el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, esta línea que está ahí, de algún modo, que podría marcar la bisagra de esta composición, se desplaza y más bien aparece esa botella de vino como elemento estructurante, ¿no es cierto? Ambos tienen las manos apoyadas en la mesa, pero este personaje, ¿no es cierto?, tiene prácticamente los brazos apoyados, mientras el otro tiene los brazos en el aire. Uno podría decir, dada esta composición, que si bien son dos, pareciera ser que uno, o sea, este, es más tema que el otro porque está completo. Tenemos una mesa sólida, pero que tiene también una suerte de mantel, prácticamente del mismo color. Entonces uno podría decir, bueno, que ese mismo color tiene dos materialidades, una la sólida, quizás de la madera, y otra la del paño, podría ser un plástico también, pero la del paño, ¿no es cierto?, que lo hace un poco más dúctil. Eh, por detrás de los personajes tenemos un fondo que no es una cortina, sino que hay como una suerte de separadores, pero a media altura, ¿no es cierto? Pareciera ser que hubiera vidrios, podría ser una ventana al exterior o podría ser unas ventanas hacia otro lugar, hacia un interior. Como está oscuro, podría ser una noche exterior o podría ser una zona de baile interior. Eh, pero el hecho de que exista esa línea horizontal, de algún modo también estructura la imagen, ¿no es cierto? De algún modo conecta ambas miradas. Eh, Aunque, si yo miro los rostros, cada uno está mirando sus cartas. Entonces uno podría decir que se arma de algún modo como un triángulo, ¿no es cierto? Con la botella estructurando ese triángulo. Si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo es leer, ¿no es cierto? Además, este personaje tiene una pipa, un cigarrillo, una pipa, ¿no es cierto? Eh, y si uno entrecierra los ojos, ve que hay elementos como más claros, más lumínicos, que resaltan, ¿no es cierto? De algún modo las cartas de él, la pipa, su cuello y quizás el cuello del otro. Si uno junta esos 4 elementos, también hay una suerte de ola, ¿no es cierto?, donde la vista va viajando. ¿Qué otro elemento tenemos? El personaje elegido, además de reconocer dónde está sentado la silla, vemos el bolsillo, y inclusive el bolsillo tiene una sombra. Uno podría decir, bueno, ¿qué lleva en ese bolsillo? Lo que lleva en el bolsillo de algún modo tiene que ver con lo que él ha hecho antes o con lo que va a tener que ver después, o sea, construye el tiempo, construye una historia. No hemos hablado de la botella solamente en términos formales, pero la botella está tapada, no vemos las copas, quizás están detrás, quizás esa botella ya fue tomada o quizás va a ser tomada, pero también habla de algo que supera la jugada de los naipes. Ahora, esos naipes que nosotros vemos también podrían ser una carta, podría ser una carta que recibieron, podría ser una carta que recibió uno y que la está compartiendo con el otro.
En todo caso, eh, abre una historia. Ambos tienen sombreros, habla de una cierta formalidad, eh, pero también de personalidades. Uno podría incluso decir, bueno, acá hay diferentes clases sociales o hay diferentes temperamentos, uno más ordenado, más disciplinado, el otro más bohemio, quizás más artista, más despreocupado, pero aquí frente a la mesa están los dos enfrentados. Uno podría decir que uno está más despreocupado, el otro está más interesado, quizás juegan por plata. Y el cuadro también nos da un detalle que es bajo la mesa, cómo se sientan, cómo se enfrentan las piernas, prácticamente no se tocan. Es la mesa la que los une. Y en términos de color, podemos ver, por ejemplo, que el color de la mesa de algún modo reaparece en el rostro, sobre todo de nuestro personaje. También aparece en las manos y en el rostro del contrincante. Y al revés también, eh, los colores de, de la indumentaria, del vestuario, ¿no es cierto? También atraviesa la mesa hacia el piso, también hacia los sombreros y también hacia la escenografía. Eh, las manos de algún modo juegan una articulación, como una suerte de bisagra, ¿no es cierto?, entre temática. Ahí en las manos hay una tensión, eh, ya dijimos que las miradas apuntan a ese lugar, la pipa acentúa esa dirección, eh, de algún modo los sombreros también plantean dos curvaturas diferentes, uno hacia abajo, el otro hacia arriba, y también los cuellos, ¿no es cierto?, de sus chaquetas también apuntan a esa situación central. Uno podría decir que si bien hay reposo, hay una estructura muy marcada. Si ustedes se fijan, lo que hicimos fue describir lo que vemos. Claramente no todas las imágenes tienen esa riqueza visual que tiene una obra de arte, en este caso como de Cézanne, pero saltamos el límite ese de cuando uno dice me gusta o no me gusta. Yo tengo que ser capaz de poder contar, de poder abrir el mundo que está en las imágenes. De hecho, todavía no hemos contado ninguna historia de dónde vienen ellos y hacia dónde van. Pero ya este sería el segundo paso. Vamos a dar otro ejemplo. Esta es una foto tomada en una librería, en un interior, uno podría decir una foto cualquiera, ¿no es cierto? Que veo, bueno, claramente veo que es una librería, veo libros, pero están dispuestos, ¿no es cierto?, en diferentes lugares. En forma horizontal, me marca una perspectiva, contra aquella pared, contra esta otra, en una mesa, y al fondo se arma una situación también de 2 o 3 paneles. Claramente estamos en una librería, hay una perspectiva, llama la atención una lámpara que cuelga, que le da carácter al lugar. Hay una mujer interactuando con los libros, leyendo, que marca de algún modo una atención hacia el centro del cuadro. Es fortalecida por otra persona que está detrás, que está haciendo lo mismo, o sea, ambas están mirando al centro, y al fondo se ve el personal de la caja que también tiene sus miradas hacia el centro. O sea, de algún modo vemos que toda esta imagen se concentra en el punto de fuga, en el punto que de algún modo marca la fuga, ¿no es cierto?, de esta columna de libros y la lámpara. Después de haber dicho todo esto, sin embargo, hay un elemento que llama la atención, que es a mano derecha, ¿no es cierto?, un sofá donde está descansando un perro, al lado también de una pila de libros. Entonces, de repente, en una segunda instancia, el perro que está aquí se transforma casi en el tema
de esta imagen. Tanto que si yo marco esta diagonal, prácticamente de un lado están todos los libros y del otro lado, ¿no es cierto?, hay una zona, esta zona, ¿no es cierto?, oscura, que de algún modo lo único que hace es acentuar esta figura del perro. Entonces, si ustedes se fijan, en primera instancia una imagen bastante inocente, no fue creada, sino que simplemente se registró lo que estaba ahí. De hecho yo la saqué el fin de semana, pero claramente cuidé que en el encuadre entrara el libro. Esta imagen sería totalmente diferente si no estuviera el perro, sería totalmente diferente si no estuviera esa persona, sería totalmente diferente si no estuviera la lámpara. Todos los elementos construyen la estructura de la imagen. Vamos a otra. Este es un exterior, ¿no es cierto?, donde claramente vemos un cielo. Vamos a poner otro color. Un cielo, ¿no es cierto?, donde claramente vemos una zona de verde, donde claramente hay una iglesia de 2 torres y por delante un farol, ¿no es cierto?, un farol. Bueno, claramente hay una estructura y sí, o sea, el elemento que vemos al centro tiene una estructura simétrica, son 2 torres, eso marca, ¿no es cierto?, una suerte de simetría, de algún modo casi coincide con la mitad del cuadro, pero claro, la diferencia entre esta zona y esta es que además se suma los árboles, ¿no es cierto? El farol, ese que está al centro, idealmente podría haber estado desplazado para que se pudiera leer mejor. O sea, lo ideal hubiera sido haberse corrido un poco y que este farol estuviera un poquito a la izquierda, cosa de que tuviéramos un ritmo de izquierda a derecha. Fondo cielo, fondo verde, farol, iglesia, árbol. Y aquí abajo tenemos, ¿no es cierto?, algunas personas. Entonces, es importante el tema del ritmo, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha. En este caso yo diría que el farol está un poco compitiendo con la iglesia, ¿no? Esta es la esquina de Lastarria con Merced, el Liguria, que cerró por el tema del estallido social y ofreció su fachada para que la pintaran pintores de la calle, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué vemos? Bueno, por un lado vemos el tema arquitectónico, ¿no es cierto?, que marca una esquina que se abre en 2 puntos de fuga. Vemos un edificio neoclásico, claramente restaurado, pero por detrás vemos un edificio nuevo. Uno podría hablar de también los choques o el diálogo de los estilos arquitectónicos, pero además de la estructura arquitectónica que lo marcan las ventanas, los frisos, las cornisas, las puertas, ese ritmo, ¿no es cierto?, del que hablábamos recién, que se va dando en esta arquitectura. Vemos una intervención pictórica en ambas fachadas. No solamente las vemos en ambas fachadas, sino que también lo vemos en diferentes niveles. Uno podría hablar hasta el zócalo, hasta la primera cornisa, hay una intervención mucho más urbana, mucho más permanente, por un tema práctico, porque la altura de las personas llegan hasta ahí, y de esta cornisa hacia arriba ya fueron temas hechos con andamio. De hecho, uno ve imágenes en ambos casos que están rodeadas, ¿no es cierto?, de fondos limpios. Entonces uno podría hablar de 2 fachadas, una esquina, sobre edificios modernos, pero con una intervención pictórica disciplinada, ordenada, sobre todo de la cornisa hacia arriba, y debajo ya más una intervención callejera. Pero por delante pasan cosas, o sea, pasa una persona con un perro, hay un quitasol con un grupo de personas, y aquí delante un motociclista, ¿no es cierto?, que va en dirección hacia la izquierda,
lo que genera también un nuevo elemento, que son los movimientos internos. O sea, tenemos un elemento estático, pero por otro lado aquí adelante tenemos un elemento dinámico que va de derecha a izquierda. Eso hace que la imagen también se enriquezca. No sería lo mismo esta misma esquina sin ninguna persona. Sería una foto mucho más estática. Esto que sucede aquí adelante le da dinamismo, y lo otro que le da dinamismo son las intervenciones pictóricas. Y esta última, esto un poco para mostrarles que uno puede hacer este trabajo de reflexión con prácticamente cualquier imagen, incluso hasta con malas imágenes. Acá tenemos otra estructura, o sea, tenemos claramente una persona, ¿no es cierto?, en primer plano, que va de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Nosotros normalmente leemos de izquierda a derecha. En este caso hay un cruce de direcciones. Los textos que están por detrás se leen de izquierda a derecha y la persona que está por delante va de derecha a izquierda. Lo que aparece detrás es un gran texto, y acá de algún modo hay una tensión porque la persona que va por delante no solamente no lee ese texto, sino que está leyendo otro texto en su dispositivo. En el piso aparece la sombra, y esa sombra tiene una forma biológica muy interesante que da cuenta del momento del día, también da cuenta de la estación del año. Y si miramos el fondo, claramente tenemos, ¿no es cierto?, niveles, ¿no es cierto?, al menos tres. Uno oscuro, que prácticamente no se alcanzó a intervenir. Otro que tiene un tamaño importante, o sea, ha sido hecho para ser leído de lejos. Y otro que es interesante porque fue creado con diferentes unidades, o sea, cada letra es una unidad y fueron pegadas las diferentes letras. Estas técnicas permiten en forma muy rápida, ¿no es cierto?, estructurar textos muy prolijos, y plantean preguntas, ¿no es cierto? Una, dos, o sea, son mensajes que hacen pensar, pero están a su vez puestos sobre otros mensajes. Si nosotros miramos hacia los lados, claramente vemos que ha habido en los días anteriores muchos otros mensajes, y es factible que al día siguiente esto ya haya desaparecido. De hecho, a la semana de que yo saqué esta foto, fueron pintadas todas estas fachadas hasta una altura de 2 o 3 metros. Bueno, voy a dejar acá este ejercicio. Era solamente para invitarlos a hacer estos ejercicios en las tareas que les voy a pedir.